Hola a todos, bienvenidos a este video en el que utilizaremos la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por distribuciones de carga con forma de plano, plancha y cilindros. Veamos el primer ejemplo. Dice un plano infinito cargado uniformemente con densidad superficial sigma coincide con el plano XY. Determine el campo eléctrico producido por esta distribución de carga. Bien, ahí tenemos la figura que representa el plano. Al ser infinito, en realidad no vamos a observar los bordes. Para determinar ese campo eléctrico, puede pensar usted en diferentes situaciones. Una de ellas podría ser la siguiente. Definir una superficie que mantenga la distancia desde el plano cargado hasta dicha superficie. O sea, una superficie paralela al plano. Posteriormente, cuando resolvamos el problema, veremos que no era necesario en realidad mantener la distancia uniforme, pero en este momento consideraremos que esa distancia es uniforme. Una superficie cerrada que tiene una cantidad limitada de caras y es relativamente fácil de hacer los cálculos, es un cilindro. Así utilizamos el cilindro que puede apreciar en la figura. Se considera que la distancia desde aquí, desde el plano a esta cara, es constante. Lo mismo ocurre con la cara inferior. Ya se había analizado previamente un caso similar. Resulta que al ser un plano infinito, y usted quiere determinar el campo en un punto, por ejemplo, este pedazo de carga va a producir un campo así, asumiendo que la distribución de carga es positiva, y otro pedazo de carga del mismo tamaño, a la misma distancia, va a producir un campo en esta forma. Las componentes paralelas al plano pues se van a anular. Tenemos la componente del campo que vendría así y la del otro término en sentido opuesto. Sin embargo, las componentes en Z se suman. Como este plano es infinito, para cada pedazo que usted tome va a existir un opuesto hacia todas las direcciones. Por ejemplo, voy a usar otro color. Tomo un pedazo por aquí, el opuesto estaría como por acá. Igual las componentes que sean paralelas al plano se van a anular, solo me van a quedar las componentes perpendiculares al plano. Por eso, en esta figura, el campo se dibuja en forma perpendicular al plano. Aquí se puede apreciar la carga encerrada. Es la parte del plano que se encuentra contenida en dicho cilindro. Es como si ese cilindro atravesara al plano. Se le ha dado nombre a las caras. La cara 1 es la superior, la cara 2 es la inferior y la cara 3 es la que tiene forma de cilindro.
Tenemos aquí la integral de superficie cerrada del campo, que son la integral de las tres caras. Si volvemos atrás, observará que el campo para la cara superior va hacia arriba, igual que el diferencial de superficie. Es decir, que el ángulo entre estos dos es 0. El diferencial de superficie está pintado aquí en color rojo. Para la cara 2, igual. Por definición, los vectores diferenciales de superficie son perpendiculares a la superficie. Y como es una superficie cerrada, tienen que ir saliendo. Para que vaya saliendo de esa cara 2, pues la dirección es hacia abajo. Nuevamente, el campo y el diferencial de superficie para la cara 2 tienen un ángulo de 0 grados. Por otro lado, para la cara 3, el campo es perpendicular al diferencial de superficie 3. Es decir, que en la cara 3 no existe flujo. Por ello, cuando observamos aquí la integral de las tres superficies, notamos que en la cara 3 esto se vuelve 0. En las otras se desarrolla el producto interno, magnitud del campo, coseno del ángulo entre los dos vectores, que es 0, y coseno de 0, pues es 1, y el diferencial de superficie. Como se mencionó antes, si mantenemos la distancia desde el plano cargado hasta la superficie constante, esperamos que el campo sea uniforme. Por eso, esa magnitud va a salir como una constante del integral. Cuando integre el diferencial de superficie, le va a quedar la superficie. Tanto la superficie 1 como la superficie 2 son iguales, así que se les va a llamar A. Se suman los dos y el resultado es esto. 2 veces el campo por la superficie. Veamos la parte de la carga encerrada. Para una distribución de carga continua, pues tenemos que integrar el diferencial de carga, sigma desde A, por ser una superficie. Como la distribución de carga es uniforme, entonces esto sale y la integral del diferencial de superficie en la superficie que se le ha llamado A. Se sustituye ambos lados de la ley de Gauss aquí en esta ecuación, se despeja para el campo y pues simplificando tenemos que la carga encerrada dividida entre A, acá arriba, carga encerrada dividida entre esta A, pasar al otro lado a dividir, pues sería sigma. Al darle carácter vectorial utilizamos la función sigma. Veamos. Esta es la magnitud, sigma entre 2 epsilon sub 0. Pasa a una forma vectorial. Entonces, para indicar que arriba del plano va en z positivo, veamos aquí. Divido z entre el valor absoluto de z. Como es arriba del plano, z es positivo. El valor absoluto de z va a ser lo mismo. O sea que la división es 1 en la parte superior del plano. O sea que queda en z positivo. Ahora veamos abajo del plano, que es z negativo. Para los z negativos, dividimos z entre la misma magnitud, ¿verdad? Solo que es signo opuesto. Por ejemplo, si z es menos 2, divido menos 2 entre positivo 2, pues del valor absoluto, y eso me da
un -1. Eso significa que abajo del plano el campo se dirige en la dirección negativo Z, como lo esperábamos aquí. Esta es la respuesta para el plano infinito. Veamos el segundo ejemplo. En este caso se tiene una plancha. Es decir, que el plano ya tiene cierto espesor. Veamos lo que dice el autor. Una carga de densidad volumétrica constante tiene la forma de una plancha de grueso A. Las caras de la plancha son planos infinitos, paralelos al plano XY. Tómese como origen el punto medio entre las caras y encuentre el campo eléctrico para todos los puntos. Okay. Nuevamente este problema se resuelve por medio de ley de Gauss. Tenemos aquí la integral de superficie cerrada, que es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y comenzando a analizar primero la carga encerrada, tenemos aquí la definición. Al ser una densidad de carga constante, pues la densidad de carga volumétrica saldría de la integral. Lo que hay que tener cuidado en este caso es que la plancha tiene cierto grosor. Debido a ello, existe la región adentro de la plancha y existe la región afuera de la plancha. Bien. Aquí, esta es una vista 2D de la plancha, donde se ha concentrado en analizar el espesor. Esta coordenada de abajo es Z igual a negativo A medios. Y esta otra es Z igual a positivo A medios. Z igual a 0 se encuentra en el centro. Bien. Como mencioné, la densidad de carga volumétrica sale de la integral por ser constante. Integramos el diferencial de volumen y el resultado es el volumen. El volumen encerrado, pues en el caso de las líneas de color verde, la altura es 2Z. ¿De dónde sale eso? Bueno, aquí está Z igual a 0. Hasta aquí hay una coordenada Z que se encuentra entre 0 y A medio. Para abajo, por la simetría, también vamos a tener la misma magnitud, por lo que con signo negativo. Entonces, la altura de la región encerrada sería 2 veces Z. Y esto lo multiplicamos por el área. Y eso me da el volumen. Ahora, veamos nuevamente la integral de volumen, pero para la región marcada en color rojo. Igual, la densidad de carga volumétrica sale de la integral por ser constante. Integramos este diferencial de volumen y obtenemos el volumen de la plancha. Se preguntará por qué el volumen de la plancha. Bueno, como estamos calculando la carga encerrada, después de Z igual a A medios o negativo A medios en la parte de abajo, no tenemos carga. A partir de ahí no tenemos. Entonces la carga queda encerrada hasta Z igual a medios en la parte de arriba y Z igual a negativo A medios en la parte inferior. Por eso en la ecuación de abajo, en lugar de usar Z, como en la de arriba, se usa A medios, porque hasta ahí llega la carga.
como en el caso de la lámina infinita cargada uniformemente, se hace la integral de superficie cerrada para calcular el lado izquierdo de la ley de Gauss. El resultado va a ser el mismo que se obtuvo en el caso anterior, para la superficie que sigue siendo un cilindro, y es el campo por dos veces el área de la cara superior, que es la misma cara inferior. Despejando de la ley de Gauss, se llega a esta expresión de aquí. Ahora lo que falta es sustituir la carga encerrada por las expresiones que se calcularon previamente. Aquí se hace la respectiva sustitución. Se simplifica. Veamos. Cancela área en los dos lados. Se cancela el 2. Y tenemos este resultado para el campo. Desde 0 hasta A medios para el valor absoluto de 0. Es decir, esto funciona en el interior de la plancha. ¿Qué pasa en el exterior de la plancha? Bueno, igual se sustituye la carga y se simplifican algunas cosas. Por ejemplo, este 2 se simplifica aquí. El área se simplifica también. Y se tiene ese resultado. Aquí nuevamente se utilizó la función signo para indicar que arriba de la plancha las líneas de campo irían saliendo en Z y siempre asumiendo una densidad de carga positiva, las líneas de campo abajo de la plancha irían en negativo Z. Con esto finaliza el segundo ejemplo. Veamos el tercer ejemplo. Dice, un cilindro infinitamente largo tiene su eje coincidente con el eje Z, una sección circular de radio A y posee una densidad volumétrica de carga ρ sub CH, donde esa densidad es constante. Encontrar el campo eléctrico para todos los puntos dentro y fuera del cilindro. Para resolver este problema hay que tener cierto conocimiento previo. Por ejemplo, de la línea cargada uniformemente e infinita. Tenemos una línea como esa y queremos calcular el campo en un punto. Suponga que el punto es por aquí. Y el campo lo produce este diferencial de carga. Bueno, al ser una línea infinita, podemos encontrar en el lado opuesto y a la misma distancia del punto una cantidad igual de carga. Esta cantidad de carga va a producir un campo, va a ir así. Este campo va a tener componente en la dirección radial y también a lo largo de la línea. Resulta que la componente a lo largo de la línea sería algo así. Y esta otra componente también a lo largo de la línea se van a anular. Como la línea es infinita, puedo tomar otro pedazo aquí. Y abajo voy a encontrar un pedazo del mismo tamaño, a la misma distancia, y que va a producir un campo que nuevamente la componente a lo largo de la línea se va a anular. Y así podemos seguir a lo largo de toda la línea. Es decir, que la componente
a lo largo de la línea se vuelve 0. En este caso es la componente en Z la que se volvería 0 y solo nos quedaría la componente radial. Por ello, cuando observamos la figura abajo del cilindro, notamos que las líneas de campo eléctrico que se han pintado en color rojo tienen la dirección radial. Este cilindro infinito tiene una región en el interior de él y otra región fuera. Por eso se han dibujado dos superficies gaussianas. Ambas superficies tienen forma de cilindro y una se ha pintado con líneas de color blanco y la otra con líneas de color amarillo. Si calculamos la carga encerrada primero, tendremos entonces la ecuación que podemos ver aquí. La densidad de carga es uniforme en este caso, por lo tanto sale de la integral y solo integramos el diferencial de volumen en el volumen encerrado, cuya respuesta es esta de aquí. En esta figura de la derecha tenemos pintado en color azul la vista superior del cilindro. En color rojo se ha pintado este cilindro, el que está en el interior. Como las líneas están en color blanco, si las pintara en color blanco no se notarían. Por eso se ha pasado a color rojo. Y tenemos siempre el cilindro exterior. Bien, el volumen encerrado. Vamos a suponer que la altura de ambos cilindros, que tenemos acá, la altura de ambos cilindros es L. Entonces, el volumen encerrado sería el área con forma de círculo multiplicado por la altura. El área encerrada, entonces, para la región menor que A, es esta que está pintada en color azul, es pi por el radio al cuadrado, pi por rho cuadrado. Y como la altura es L, por eso el volumen encerrado es pi rho cuadrado L. Ahora, veamos en el exterior. En el exterior hay una diferencia. En esta parte que estoy marcando, ya no hay carga encerrada. La carga encerrada termina con el radio igual a A. Como la carga finaliza ahí, aunque la región marcada de color amarillo se vuelva más grande, no podemos hacer que la carga se vuelva mayor. ¿Ya? Por eso, al estar calculando la carga encerrada, el volumen máximo que toma es pi al cuadrado por L. Analicemos ahora el otro lado de la ley de Gauss, integrando el campo sobre la superficie cerrada. Tenemos ahí nuevamente la superficie. El diferencial de superficie 1 es el de la cara superior. Este sería el diferencial de superficie 1. El diferencial de superficie 2 es el de la cara inferior. Y el diferencial de superficie 3 es el de la cara con forma de cilindro. Note la dirección del campo. Las líneas de campo solo atraviesan la superficie 3. Por otro lado, en la superficie 1 y 2, las líneas de campo pasan paralelas a esas dos caras. O también se puede decir que las líneas de campo son perpendiculares al vector diferencial de superficie 1 y al diferencial de superficie 2.
Eso significa que este resultado de aquí es 0, igual que este resultado acá es 0. Suponga que está midiendo el campo con un aparato adecuado para dicha medición y ese aparato usted lo mantiene, de modo que la distancia desde la superficie del cilindro cargado hasta donde usted mide se mantenga constante. Si esta distancia la mantiene constante, entonces es de esperar que la magnitud del campo se mantenga constante. Así, teniendo un campo constante, podemos sacarlo de la integral después de hacer el producto escalar. Igual que en los casos anteriores, ese producto escalar es la magnitud del campo, coseno del ángulo entre el campo y el vector diferencial de área 3. El ángulo entre ellos es 0. Y coseno de 0, pues se convierte en 1. Y el diferencial de superficie 3. Se saca de la integral la magnitud del campo, a ser uniforme, y solo integra el diferencial de superficie 3. El resultado va a ser la superficie que aquí tenemos, 2πρ por L. Despejando, el campo, que solo tiene componente radial, sería carga encerrada entre 2πρ por L. Recordando la carga encerrada, se sustituye y se llega a la solución del campo. Veamos. Tenemos aquí de la ecuación previa un 2pi epsilon sub 0 rho L dividiendo. Sustituye la carga encerrada que ya se había encontrado y se va a cancelar pi, se va a cancelar en el numerador un rho y en el denominador pues desaparece, cancela la longitud y este es el resultado para el campo en el interior del cilindro. Repito, ese campo va en la dirección radial. Ahora veamos fuera del cilindro. Después de hacer la sustitución respectiva, cancela pi, se cancela L. Y ahí tenemos la solución. ¿Qué pasa en el caso ρ igual a 0, por ejemplo? El caso ρ igual a 0 está en el interior del cilindro. Cambiamos ρ por 0 y nos da un campo igual a 0. A medida ρ vaya creciendo en el interior del cilindro, el campo va a ir aumentando hasta llegar a un valor máximo. Ese valor máximo es cerca de la superficie en ρ igual a A. En este momento todavía no hemos estudiado las superficies de discontinuidad. Por ello, vamos a analizar qué pasa afuera y si en realidad el campo tiende al mismo valor o no. Veamos. Tenemos un comportamiento lineal desde 0 hasta A. En ρ igual a A, pues el campo sería 2 sub CH por A entre 2 epsilon sub 0. Ahora veamos afuera.
para valores mayores que A, pero cercanos, el resultado va a tender al mismo valor. Si usted evalúa, así que en este caso, ese campo es una función continua. Va a ir decayendo proporcional a 1 sobre ρ. A diferencia del ejemplo 1, donde se tenía una densidad de carga superficial, en este caso no se tiene una densidad de carga superficial y por eso notamos continuidad en la componente en la dirección de ρ. Pero como mencioné antes, hasta que lleguemos al capítulo que se estudian las condiciones de frontera, estudiaremos con más detalle esta situación. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Este ejemplo se parece bastante al anterior, pero tiene ciertas diferencias. Dice, un cilindro infinitamente largo tiene su eje coincidente con el eje Z. Tiene una sección circular de radio A y posee una densidad superficial de carga sigma constante. Encontrar el campo para todos los puntos dentro y fuera del cilindro. Bien, en este caso, el cilindro solo tiene carga en la superficie ρ igual a A. En el interior no hay carga. Eso significa que la carga que está encerrada en el interior del cilindro, pues es 0. Y no hay carga encerrada. Porque la carga se encuentra únicamente en la superficie. Así que la carga encerrada sería 0 ahí. Veamos qué pasa afuera. En la parte exterior sí hay una carga encerrada, que ya se encierra en la superficie. Al ser una densidad superficial de carga, la ecuación se convierte en esto, sigma por T de A. Sigma es constante, sale del integral. Entonces solo nos queda sigma por el área después de integrar, donde la superficie mide 2πa por L. Esta es la superficie del cilindro que está pintado en color azul. Se ha asumido aquí que la longitud de este cilindro es nuevamente L. Ahí tenemos la ecuación para calcular el campo. En estos problemas ha sido necesario utilizar cilindros, solo son 3 caras. Por la dirección de las líneas de campo, note que al igual que en el ejemplo anterior, a ver, este es el ejemplo 4. Este es el ejemplo 4, lo siento. Al igual que en el ejemplo anterior, pues las líneas de campo son radiales. La contribución de la cara 1 y 2 al flujo es igual a 0. Solo hay flujo en la cara con forma de cilindro, que es la cara 3. Por ratito se me pierde este puntero. Ahí está. Okay. Se hace la integral de superficie de la cara 3 bajo la consideración que al mantener constante la distancia desde el cilindro cargado hasta un medidor, pues el campo debería ser uniforme. Tenemos este resultado, ya después de sustituir en la ley de Gauss en un lado
Y en el otro lado de la ecuación tenemos carga encerrada entre epsilon sub 0. Despejando, el campo en la dirección de ρ es carga encerrada sobre 2pi epsilon sub 0 ρl. Lo que falta es sustituir la carga encerrada. Recuerde que en el interior del cilindro la carga encerrada era 0. Es decir, que el campo en el interior va a ser igual a 0. Y en el exterior, pues, ya tenemos esa función sigma por 2pi a L. Se sustituye, se simplifica y ese es el resultado. Ese campo va en la dirección radial. Aquí nuevamente se puede observar una discontinuidad en el campo. En el interior vale 0. Y afuera, sigma a entre epsilon sub 0 ρ. Esa discontinuidad vuelve a aparecer debido a que se tiene una densidad de carga superficial. Bien. Para finalizar estos videos, vamos a ir a un cilindro que sea taladrado y en la región entre A y B se tiene una densidad de carga volumétrica, ya no es uniforme, es una función que depende del radio ρ. En general, podemos hacer problemas de cilindros infinitos y encontrar el campo utilizando ley de Gauss, siempre que la densidad de carga sea función del radio. Un caso especial es cuando la densidad de carga es constante, como el que se trabajó previamente. Sin embargo, en general, si es función del radio, se puede resolver mediante ley de Gauss. Lo que se pide en este caso es encontrar la carga encerrada en todos los puntos y luego el campo para todos los puntos. El análisis es similar a los anteriores. La diferencia, aparte de la densidad variable, es que hay 3 regiones. En el interior, es decir, para ρ más pequeño que A, debido a la simetría y debido a que no hay carga encerrada, pues va a ser lógico que tanto la carga como el campo van a valer 0. Perdón. Vamos a borrar esto. Bien. Ahí tenemos entonces cómo se comportan las líneas del campo. Tenemos en el interior que el campo va a ser 0. Luego en la región entre A y B, ahí nos vamos a encontrar cierta carga encerrada. Y ya para radios más grandes que B, vamos a encontrar toda la carga. Veamos aquí planteamiento. Tenemos la carga encerrada que se obtiene de la integral del diferencial de carga. Como es una distribución de carga volumétrica, entonces tenemos una integral de volumen. Este volumen encerrado pues depende de la región. Y tenemos ρ sub CH por diferencial de volumen. Un ratito se me pierde este puntero. Bien, se sustituye ρ sub CH por la función, así como se hizo aquí. Y el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ρ de phi de z. Ya sabemos que antes de A, en el interior, la carga encerrada es 0. Entonces vamos a trabajar en la siguiente región, entre A y B. Comenzamos en ρ igual a, como se tiene aquí, y se llega a una distancia ρ antes de B. El ángulo phi cambia de 0 a 2pi y
la altura de la superficie gaussiana va a ser L. Por eso la integral en Z va de 0 a L. Después de realizar la integral, tenemos este resultado y se va a evaluar en ρ. Y se obtiene este resultado intermedio. Ahí. ¿Qué pasa con la tercera región? Bueno, vamos a retroceder a la integral que teníamos antes. Para la última región, el único cambio que hay es que esta superficie pintada color amarillo bueno, tiene un poco a naranja. Esa superficie ya encierra toda la carga, es decir, ya llega desde A hasta B. Entonces, en el límite superior para el radio, usted en vez de usar ρ, utiliza B. Aquí, utiliza B. Entonces, aquí cuando evalúa, en vez de evaluar en ρ, evalúa en B. Eso es todo lo que cambia. Así se observan los dos resultados. Pues básicamente solo se sustituyó ρ a la n más 2 por un B a la n más 2. Bien, ahora se va a trabajar con la parte de integrar el campo sobre la superficie. Este caso es similar al ejemplo anterior. La integral en la superficie 1 y en la 2 es 0 porque no hay flujo en esas dos superficies. Es decir, que las líneas de campo pasan paralelas a esas superficies. O, dicho de otra forma, las líneas de campo E forman un ángulo de 90 grados con los vectores diferenciales de superficie 1 y 2. Después de resolver la tercera integral, se obtiene este resultado, que ya se obtuvo para el ejemplo anterior. Despejando para encontrar el campo, tenemos este resultado de aquí. Y ahora sustituyendo la carga encerrada en cada una de las regiones, en la primera la carga encerrada era 0. Divide 0 entre un número finito y el resultado sigue siendo 0. Es decir, que no hay campo para ρ más pequeño que A. En las siguientes regiones se sustituye la carga encerrada y se divide entre 2pi epsilon sub 0 ρ L. Veamos, esta era la carga encerrada. Se ve que cuando divida entre 2pi epsilon sub 0 ρ L, se va a ir el 2pi que está aquí. Se va a ir el L también. Igual en la otra. Se divide entre 2pi epsilon sub 0 ρ L. Y lo que va a quedar dividiendo es el epsilon sub 0, el ρ. Y claro, este n más 2 que ya aparece dividiendo debido a la función que se trabajó. Y ahí se tiene la respuesta para las distintas regiones. Con esto finaliza el problema. Muchas gracias por su atención.